Hola amigos. Hola amigos, desde Victoria in Victoria, Canada. en Canadá. My name is Todd Littman Yo soy Todd with the Littman Transport Policy Institute, del Instituto de and I'm Políticas de going to be Transporte de talking with you Victoria y el today día de hoy about me voy a dirigir a Mexico's ustedes transportation sobre future el futuro and del how to transporte en ensure México y that new cómo asegurar technologies que serve las nuevas everyone. tecnologías sirvan para This atender is a based on todos. my book called Se Green basa en mi Roads: libro Smart, llamado Las nuevas Reliable, movilidades, Emerging planeación Transportation inteligente para las Technologies. tecnologías emergentes en el transporte. It's fun to go back to think about Es muy how people interesante predicted the recordar la forma transportation en que se system predijo would en el look. pasado cómo sería el sistema de You can transporte. look at the Si analizamos, por publications, ejemplo, las Popular Science and revistas Popular Mechanics, como they Popular Science o envision Popular a Mechanics, transportation system of the estas nos 21st mostraban el century sistema de in the current transportes century. del siglo XXI, que es el siglo en el que Many vivimos en la of the actualidad, transportation of the y technological muchas innovations de that las take place innovaciones were tecnológicas que first introduced hemos in vivido transportation and then they become more comenzaron primero en los widespread. transportes y después se And fueron so ampliando transportation hacia is otras áreas. El accelerating transporte faster, new es technologies get integrated una industria into our lives. interesante donde las nuevas tecnologías se There integran are con nuestras many vidas. emerging new Existen mobilities muchas that are diferentes going to movilidades impact emergentes our que lives se into the espera que future. tengan un impacto en nuestras My vidas y research comunidades en el examines futuro. Y mi this investigación se analysis encarga to de see evaluar which estas ones are the tecnologías, best de for determinar cuáles achieving son las mejores para que goals las as comunidades logren ciertos objetivos reduced tales como una rentabilidad mayor, acceso resource social, pollution, recursos públicos, reducción so my de la research contaminación, mejora del transporte y del new tránsito. Y mi mobilities investigación se enfoca en cómo las nuevas to begin movilidades, las today. nuevas formas de movilidad nos pueden Many people afectar. get very excited Por about ejemplo, a muchos les autonomous emociona mucho la self-driving. idea de los autos They autónomos, predict de in the future autoconducción, y se predice incluso self-driving que en el cars futuro will estos autos que se save our conducen solos lives. ayudarán a reducir varios de nuestros problemas de transporte, tales como las And congestiones de everyone tráfico, would el expect riesgo de accidentes, la those contaminación ambiental, benefits pero require muchos autonomous de estos vehicles. beneficios requieren que los vehículos They come with autónomos range. cuenten con su So propio there's carril. platoon. Many Eh, autonomous vehicles Muchos de los operate vehículos autónomos close together podrían relatively conducir de esta fast. forma muy cercanos entre ellos a altas velocidades, lo cual reduciría la congestión de tráfico y también a su vez reduciría We need la to contaminación. decide, communities need to Debemos decide decidir, las what comunidades deben decidir they're going en to qué do. momento será Highway que lanes that are se dediquen, valuable por ejemplo, algunos space carriles just específicos, to que es espacio autonomous muy vehicles. valioso Only people who can en las afford vialidades a para high los vehículos autónomos. Y solo technology aquellas personas que vehicle tengan will acceso a un use vehículo those. de alta We'll tecnología need y to nuevo ask podrán if utilizar estos users can pay carriles. the privilege Y para esto of deberemos operating them. preguntarnos si la gente deberá pagar por el And privilegio de utilizar estos carriles y how will we quiénes van a estar charge a cargo de aplicar estos cargos, estos cobros, cómo se va a aplicar este cargo y qué sucederá si si de repente existen muchos vehículos en un carril y hay un accidente. Lo que anteriormente hubiera sido un choque de dos vehículos, ahora va a involucrar a 10 o what is hasta most 20 fair and vehículos. beneficial? ¿Qué es lo más justo y qué es lo We más ask eficiente en to estos what casos? degree Podemos do preguntarnos the hasta new qué grado mobilities las nuevas increase movilidades affordability? Are they están affordable to users? siendo cada To vez what más degree do we accesibles a los usuarios scale económicamente costs, hablando y things hasta like qué grado esto reducirá algunos repairs costos and traffic externos, congestion, tales air como pollution, los and make causados por la decisions trusting contaminación walking and bicycling and public ambiental transit y del tráfico. Y much como more podemos ver powerful aquí, and cost el less to use. caminar, por ejemplo, el uso de They bicicletas impose far y el lower external costs transporte público than reducen aircraft. costos y riesgos en So let's comparación look con at el some uso of de the new automóviles. starting Hablemos sobre nuevas formas de transportation mode. Most people movilidad. consider Para very comenzar, normal tenemos lo que having se considera muy normal, walking que and es el bicycling mejorar el bikes, transporte micromobility, peatonal y what mediante scooters and dirt bicicletas, bikes. scooters, bicicletas This eléctricas is the most y otros. fundamental form of transportation, and Esta es it's la forma más why fundamental de we are transporte y al momento de operating mejorar bicycling nuestras conditions capacidades y in condiciones pretty para caminar y para andar en severe bicicleta,
Prácticamente todos podemos beneficiarnos de tener aceras más seguras y un mejor carril especial para bicicletas, por ejemplo, o ciclovías. También el hecho de compartir vehículos, en vez de que se cuente con un automóvil propio, compartir un automóvil o compartir el vehículo tal como un scooter o una bicicleta, se pagan por hora. Para muchos desplazamientos, para muchos trayectos, esto podría ser muy conveniente. Otra manera de compartir es mediante el uso de taxis y otros vehículos tales como Uber, Lyft o los pequeños autobuses y camionetas compartidas para transportar personas. Compartir un vehículo, compartir un taxi, es algo que puede aumentar las eficiencias. Una de mis formas favoritas es simplemente aumentar la calidad de los servicios públicos de transporte, hacerlos más cómodos, más prácticos, más fáciles de usar, tanto automóviles como trenes. Hay diferentes formas en que podemos aprovechar las nuevas tecnologías y la mejor planeación de forma que se mejore la calidad del tránsito público. Otras tecnologías que conocemos como teletrabajo, lo que se está haciendo en la actualidad, en vez de que estemos todos reunidos juntos en un lugar en una conferencia, estamos comunicándonos en línea y hay muchos empleos que se prestan para este trabajo remoto o compras en línea, incluso telemedicina, banca en línea, banca móvil. Cuando se utilizan de forma apropiada, todos estos pueden mejorar nuestra eficiencia transaccional. El teletrabajo presenta múltiples beneficios como ahorros de tiempo y dinero, reducción de la congestión de tráfico, permite también tener calendarios y horarios más flexibles, pero también requiere del uso de equipo y de servicios en línea que no todo el mundo puede pagar. Esto puede causar aislamiento, puede causar que la gente al momento de mudarse a las áreas suburbanas, terminan por desplazarse más largas distancias, que en muchas instancias esto no está al final de cuentas reduciendo el tráfico y además no es adecuado para todos los trabajadores, sobre todo aquellas personas que habitan en casas con múltiples habitantes o que no cuentan con las tecnologías más recientes. Para ellos podría llegar a ser más difícil poder realizar el trabajo remoto. También existe una infraestructura tecnológica muy emocionante, tales como túneles, carriles o incluso el transporte neumático en el que la gente puede entrar en una cápsula que se transporta por altísima velocidad de una ciudad a la otra, lo cual suena todo muy emocionante, pero aquí nos debemos preguntar realmente cómo sería desplazarse en un transporte de este tipo donde no hay ventanas, es como estar totalmente encerrados bajo tierra, dentro de un tubo, viajando a altas velocidades, lo cual puede provocar náuseas en ciertas personas. Puede ser que no sea tan placentero como algunas de las opciones actuales. A algunas personas les emociona mucho, por ejemplo, los autos voladores, los jets supersónicos y los drones, por ejemplo, para entregas, lo cual todo suena muy bien, pero en realidad eh, deseamos tener tantos autos voladores o vehículos desplazándose por arriba de nuestras casas, o por ejemplo que a nuestro vecino les llegue su pizza de noche durante su fiesta. Es posible que sea necesario que incluso que deseemos limitar el tránsito que pasa por encima de nuestros hogares y mejor promover una forma más eficiente de entrega. Otra aplicación de nuevas tecnologías es mejorar la eficiencia de nuestros trayectos actuales con lo que llamamos priorización de movilidad o vehicular, lo cual implica que gestionamos
nuestras vialidades, nuestras instalaciones de estacionamiento, priorizando tener modos más eficientes en cuanto a su uso de recursos. Por ejemplo, un carril exclusivo para autobuses, de forma que el autobús ya no esté detenido en el tránsito y dando prioridad a los desplazamientos de más alto valor. Por ejemplo, cobrando el uso de las vialidades para que alguien que esté más apurado pueda desplazarse de una forma más eficiente, recibiendo prioridad por encima de los viajes de más baja prioridad. Hay muchas maneras de priorizar tanto los desplazamientos como el estacionamiento para mejorar la eficiencia del tránsito. Y lo mismo se puede usar este mecanismo de priorización, así como otras tecnologías y sistemas de gestión para mejorar las eficiencias en los transportes, en los fletes, de manera que el sistema de transportación de bienes pueda funcionar incluso en ciudades muy altamente congestionadas y en lugares donde pueda existir una congestión. One of the new technologies that people are especially excited about, and that's self-driving cars, where autonomous También tenemos los autos people ask, de what are the conducción benefits automática. of autonomous vehicles in Mexico? Si nos preguntamos cuál es el costo, cuáles son los beneficios en México, por ejemplo, para estos autos, ¿va a lograr que las ciudades sean más equitativas y eficientes o serán más injustas, más congestionadas, más contaminadas? La investigación nos muestra que con las políticas actuales, los vehículos autónomos van a ver un aumento en los desplazamientos eh, We apply some of y these reducción de las congestiones y a menos prioritized trips. que se generen estrategias para priorizar los desplazamientos. Buys Por darles un ejemplo, si alguien adquiere un auto que se conduce automáticamente, to downtown que se desplaza a un empleo o un lugar de trabajo que está en el centro, en vez de pagar estacionamiento en el área del centro de la ciudad, quizá pueden programar el auto para que se devuelva a sí mismo a casa o para que dé vueltas alrededor de la cuadra continuamente hasta que vuelva por ellos. Esto quiere decir que un auto autónomo podría agregar mucha más congestión de tráfico porque en vez de ser un solo viaje, drive downtown, va a llegar acá al trabajo y luego volver a casa y por la noche hará otros 2 trayectos de ida y vuelta de nuevo. Así que en vez de ser 2 trayectos, se han generado 4, how the new lo technologies cual es un ejemplo de cómo tecnologías nuevas podrían venir a aumentar la congestión de tráfico. Para evitar esto se requerirán de estrategias de gestión. Existen beneficios de los autos de conducción automática para el usuario, para la persona que adquiere el auto, reducción del estrés, baja de costos en comparación con el pago de taxi, por ejemplo, podrán quizá trabajar mientras conducen, le dará una mayor independencia al conductor, pero esto no va a ser económico. Un auto autoconducido, aún aquellos que sean compartidos o los taxis, van a costar más de lo que cuesta conducir nuestro propio auto en la actualidad. for many people, they would still Y para muchas personas esto no va a ser mucho cambio porque van a continuar teniendo autos normales. Se predice que estos autos serán más seguros, pero tenemos motivos para estar escépticos. Las tecnologías de autoconducción van a presentar un riesgo más alto de fallas de hardware y software, así como de hackeo malicioso, aumento en la toma de riesgos y en los accidentes, porque va a haber mucho más actividad de desplazamiento y tránsito. Voy a preguntarles algo. ¿Alguna vez les ha fallado su teléfono o computadora? Por supuesto que sí. Las computadoras no siempre funcionan o de forma eficiente. A veces fallan y los autos que se conducen solos tendrán el mismo problema. No podemos simplemente asumir que las tecnologías de autoconducción serán necesariamente más seguras. Lo mismo ocurre con la congestión del tránsito. No podemos asumir que nuevas tecnologías necesariamente van a reducir la congestión a menos que se gestione su uso para maximizar su eficiencia. research I developed predictions En mi investigación he desarrollado predicciones sobre qué tan pronto creo que vamos a ver los autos que se autoconducen y los beneficios que estos promoverán. maybe by say 2030 Para 2030 store se podrá, por ejemplo, ir a una tienda a adquirir un nuevo auto
que se conduce solo, lo cual va a ser para el beneficio de aquellas personas que lo puedan pagar, pero va a requerir de años antes de que estos autos se vuelvan algo accesible para familias de más bajos ingresos y que se pueda también lograr que el desplazamiento sea accesible a familias de clase media, por ejemplo, y con la suficiente frecuencia y disponibilidad para que se reduzcan realmente congestiones de tránsito, problemas de estacionamiento, etcétera. Quizá no será sino hasta 2050 cuando veamos los beneficios significativos de estas tecnologías. Podemos también preguntarnos si nos va a lograr llegar a nuestros objetivos de igualdad, si realmente va a ayudar a reducir o va a aumentar realmente la congestión de tránsito, la contaminación del aire, etcétera. Cuando nos preguntamos cuáles de estas tecnologías nos ayudan a reducir o a lograr nuestros objetivos, si pensamos y evaluamos estos impactos, mi investigación me indica que mejorar eh, el- las vías para peatones, para ciclistas y otros vehículos de este tipo, usando además nuestras vialidades de maneras más eficientes y utilizando también gestión logística y demás. Esto nos da grandes beneficios. Pero algunas de estas nuevas movilidades que han ganado mucha atención, tales como los vehículos autónomos, eléctricos, e innovación de la aviación, también van a generar muchos problemas porque son muy costosos. Por lo tanto, no van a ayudarnos a llegar a nuestros objetivos, haciendo que sea mucho más, el impacto sea más negativo que positivo. Llegar para poder maximizar la eficiencia en ocasiones, esto puede causar otro tipo de problemas. En conclusión, la innovación vehicular suele ser muy lenta en su adopción porque los vehículos son costosos y requieren de estrictas normas de seguridad. Eh, es mucho más costoso y más duradero un automóvil que una computadora personal o un teléfono móvil, por lo que la gente no simplemente va y adquiere una nueva tecnología rápidamente, sino que se va eh, introduciendo lentamente con el tiempo. Aún si un vehículo autónomo estuviera disponible en 2030, va a tomar mucho tiempo antes de que se convierta en algo accesible, confiable y de uso extendido entre las familias de clase media y baja. Y el hecho de que los taxis sean eh, de bajo costo y disponibles ampliamente, quizá será para algunas personas con intereses financieros en la industria, pero es poco probable que esto ocurra. Hay muchas preocupaciones sobre los beneficios, costos e impactos que tendrán estas nuevas formas de movilidad. Con frecuencia, la gente que los apoya exagera un poco sus beneficios y los riesgos, considerando los riesgos que se tienden a minimizar. Y buscar, por ejemplo, aumentar la justicia del acceso y la protección del medio ambiente son una prioridad que podría venir a traslaparse con los beneficios. Claro que muchos de los beneficios dependen de cómo se implementen, regulen y qué tipo de precios tengan estas nuevas formas de movilidad. Las modalidades quizá más glamorosas no necesariamente serán las más útiles o benéficas o divertidas. Imaginen, por ejemplo, viajar durante media hora a tan alta velocidad que la gente se enferme o incluso vomiten y la gente está atrapada en este lugar sin ventanas. Creo que esto no necesariamente va a ser una experiencia placentera. Es posible que quizá prefiramos conducir o viajar de otras formas donde nos encontramos con ventanas por arriba de la superficie, en vez de estar encerrados en estas cápsulas.
los beneficios principales los darán otros modos como las bicicletas, bicicletas eléctricas, transporte público, autobuses, trenes e incluso caminar. Es ahí donde los resultados se verán con más beneficios probables a más corto plazo. Si planeamos la manera de maximizar los beneficios de las nuevas tecnologías, esto nos permitirá movernos de forma más eficiente. Un sistema de transporte eficiente que permita usar la modalidad más eficiente para cada tipo de desplazamiento, como caminar en viajes locales, conducir únicamente cuando sea muy necesario. Imaginen que alguien adquiere un auto que se conduce solo. ¿Creen que la ciudad realmente va a mejorar si esto se utiliza para llevar a los niños a clase cuando la escuela está solo a 1 kilómetro de distancia? ¿O creen que estaríamos todos mejor si en vez de usar este auto para llevar al chico a escuela, mejor caminaran o se fueran en bicicleta? Además, un auto que se conduce solo aumenta la congestión de tráfico en corredores más llenos. Es mejor alentar el aumento del uso de otros medios en comparación con un auto que se conduce solo en lugares como este. Con frecuencia hablamos sobre este eh, concepto de evitar, cambiar, mejorar. Evitar usar transporte cuando sea mejor usar otra modalidad, hacer un cambio en esta mentalidad y asegurarnos de que el auto que se utilice sea el mejor posible, ya sea uno eléctrico o uno híbrido, por ejemplo. Es importante valorar estas ideas. Un sistema de transporte equitativo y eficiente debe ser uno diversificado y que ofrezca diferentes y múltiples opciones. La planeación debe buscar priorizar, por ejemplo, caminar o andar en bicicleta, y debe dársele prioridad a el transporte público por encima del particular. Un concepto que usamos para esto es priorizar las modalidades más sostenibles, dándole prioridad a la forma en que se asignan fondos, inversiones de transporte, espacios e incluso en el proceso de planeación, buscando favorecer aquellos modos más eficientes como caminar, andar en bicicleta y el transporte público, así como ciertos desplazamientos en automóvil, pero limitados al espacio disponible. Se pueden aplicar, por ejemplo, en el pasado, se calificaban las vialidades con base en la facilidad. Era un nivel de servicio. Los profesionales del transporte pueden ahora aplicar otras calificaciones para autobuses y otros. Si nos preguntamos cómo podemos mejorar la experiencia de desplazarnos en autobús, esto puede ser por transporte rápido en autobús. De hecho, el Metrobús en Insurgentes en México es un ejemplo de clase mundial, un ejemplo excelente del tipo de eficiencias que podemos lograr cuando se le da prioridad a los autobuses. La Ciudad de México deberá extender esta red hacia toda la comunidad, de forma que todas las comunidades de la región puedan beneficiarse de un tránsito más eficiente. También hay mucho que se puede hacer para que el tránsito sea más eficiente con, por ejemplo, estacionamientos, de gestión de estacionamientos, de forma que no se esté desperdiciando espacio útil en las ciudades para estacionamiento. Se pueden crear prácticas de vialidades de forma que cuando se rediseñe o se cambie una vialidad, nos aseguremos de que ésta sea accesible no solamente para los autos, sino también para peatones y para ciclistas. Esto es una planeación completa de las vialidades, así la conocemos.
Debemos asegurarnos de estar invitando a los usuarios a utilizar estos modos más eficientes, a que caminen, a que usen las bicicletas y otros transportes de este tipo. En todo el mundo hay muchas más personas caminando y andando en bicicleta que conduciendo automóviles. Así que las planeaciones y las inversiones deben venir a favorecer estas modalidades de transporte. Making nicer sidewalks, Se and puede mejorar, por ejemplo, también creando mejores banquetas, rediseñando nuestras calles, speeds reduciendo las velocidades de tráfico a velocidades más seguras, to make sure there's bicycle parking. asegurándonos Encourage de que electrified exista management, y so que we are se encouraging people to drive less motive a la cars gente and a walk conducir more in menos, transit. a caminar más, Have better enforcement, eh, so we're protecting teniendo sidewalks. también una mayor Let's protección look at an example de las banquetas, por ejemplo. Seoul, South Les voy Korea, a dar un which ejemplo de Seúl, en Corea del Sur, downtown recently donde adopted a really anteriormente, como ugly vemos aquí, entryway. había una So vialidad bastante pedestrians desagradable a la vista, donde ellos wanted decidieron, people no queremos and este tipo even de vías parking rápidas, lo que spaces queremos for son espacios cars verdes y que la gente put pueda on caminar. Así que waterfront quitaron esta vía roads. rápida, Now abrieron el this corredor a un río hermoso, ahora es un they parque introduced bus rapid espectacular transit systems so y more people introdujeron también can un get to sistema rápido de autobuses para que sea posible llegar más rápidamente al centro de Seúl sin necesidad de manejar tanto como antes, porque el tránsito público es mucho mejor. Y esto es lo que hace que la ciudad se haya convertido en algo más atractivo y más habitable. we can implement. Existen muchas diferentes maneras en las que podemos introducir e implementar las nuevas tecnologías y las prácticas de la gestión para poder asegurarnos que estamos optimizando la eficiencia y la justicia también en el acceso. Se habla mucho entre los profesionales del transporte sobre cómo lograr esto y sobre todo con las nuevas tecnologías. Así que debemos tener precaución, asegurarnos de que estamos probando y regulando las nuevas tecnologías y debemos evaluar esto de forma que estemos maximizando los beneficios al mismo tiempo que evitamos los riesgos. Debemos apoyar los modos más eficientes en cuanto a recursos, caminar, tomar la bicicleta y el transporte público, asegurándonos de que a esto se les dé prioridad, reduciendo los requerimientos de estacionamiento para que se aproveche, para no forzar a la gente a que pague, por ejemplo, un lugar de estacionamiento en casa que no necesitan ya que no cuentan con un auto. Y podemos cambiar la forma en que usamos estacionamientos y combustible y demás para hacerlo más eficiente y evitar que se haga más tráfico, aplicando lo que llamamos precios de descongestión. Hay ejemplos de ciudades, por ejemplo, una que es la ciudad de Seattle, que ha presentado lo que llamamos el nuevo manual de movilidad. La ciudad va a incorporar, por ejemplo, modelos como taxis autónomos, autos compartidos y otras modalidades en este manual, desarrollándolo como un plan estratégico. Y las ciudades de ustedes también pueden hacer algo así. Este es el mejor momento para hacerlo. Sé que ha sido mucha información en tan solo una breve presentación, así que si desean más información sobre algo de lo que les he presentado aquí, aquí está el sitio web BTPIORG del Instituto de Políticas de Transporte de Victoria, donde podrán encontrar todo esto que les hemos presentado aquí. Estamos al tanto para preguntas. Bien, la primera pregunta es, ¿qué papel jugarán las nuevas tecnologías en la forma en que planeamos y nos movemos en la ciudad? Y el mensaje clave aquí es que esto depende de nosotros y que hay peligros si no tenemos cuidado y permitimos que lleguen todas las tecnologías sin una buena regulación, sin una buena planeación. Nuestras ciudades pueden empeorar, ya que una persona que tenga el acceso económico a esto podrá comprar todo tipo de cosas, como autos que se autoconducen, y habrá cientos de drones para entrega de pizza durante la noche, lo cual va a venir a empeorar a nuestras ciudades.
Sin embargo, si somos inteligentes, podemos asegurarnos que las nuevas tecnologías se utilicen de manera que beneficien a todos, planeando y regulando de forma que favorezcamos los modos más eficientes y utilizando las nuevas tecnologías para hacer cosas como mejorar nuestros servicios de autobuses, para hacer que sea más seguro caminar y andar en bicicleta, regulando además nuevas modalidades tales como pedir o como autos que se autoconducen y así evitar que estos causen más congestiones de tránsito y creen condiciones injustas para las personas que caminan y que utilizan el transporte público. Another question is, can we Otra say that pregunta aquí es, ¿se puede decir que hay un nuevo modelo de movilidad post is the pandémica? way to ¿Y have more resilient ¿Y qué es? Es la forma de tener una ciudad más resiliente, um, lo cual es una excelente we are pregunta. learning some very important Hemos aprendido algunas lecciones muy importantes a raíz de la pandemia. Una de ellas es que es posible usar el trabajo remoto, las telecomunicaciones, tal como lo hacemos ahora, para sustituir a algunos de los trayectos y que podemos utilizar los sistemas de entrega, así como otras eficiencias also learn en este sentido. it's important that the También sabemos que es importante que la forma más segura de desplazamiento durante la pandemia en realidad es caminar, andar en bicicleta. outdoor forms of Formas de transporte en exteriores donde la gente no está en un vehículo. Para efectos de salud y de seguridad, hay mucho que podemos hacer. Las ciudades pueden hacer mucho para lograr que andar en bicicleta o caminar sea algo más seguro y más sencillo, porque durante la pandemia estos han sido lowest contagion, eh, los modos de transporte que han causado el menor índice de infecciones y de contagios. Así que el transporte público y andar en auto quizás son más riesgosos en comparación. can reduce their vehicle Aprendimos también que se puede incluso reducir la conducción del auto propio. Durante la pandemia, la gente dejó de conducir tanto sus automóviles. we make driving Si convenient. conducir se vuelve algo económico y práctico, la gente conduce mucho, pero muchos de estos son trayectos Um, que podrían cambiar de modalidad. seeing return Después de la pandemia estamos viendo el regreso a niveles prepandémicos de desplazamientos. it, there isn't a fundamental No es que haya un cambio fundamental, pero la pandemia ha venido a demostrar el potencial de tener cambios significativos. La siguiente pregunta es, ¿cómo promover el uso de nuevas tecnologías para que el transporte público sea más eficiente? answer that question with another question. Esta pregunta la voy a responder And con that otra is, pregunta. what would it take? So when you wake up in the ¿Qué se necesitaría para que cada mañana al despertar nos dijéramos, no, ya no puedo esperar para subirme al tren, ya quiero estar en mi autobús, porque el uso del transporte público es como uno de esos momentos felices de mi día? ¿Creen que esto sea posible? Yo les aseguro que sí lo es. can be El transporte y el tránsito público podría ser un método cómodo, seguro, fácil de usar, pero sobre todo si planeáramos nuestras ciudades alrededor de estos sistemas, asegurándonos de que cada parada de autobús o de tren o estación sea una a la que se pueda acceder fácilmente en transporte público, caminando o en bicicleta, de forma que todos estos elementos juntos hagan que sea muy práctico y así podamos saber qué tipo de estrategias pueden hacer que esto sea arrive in a mejor. city or a neighborhood that I don't Por know. darles un ejemplo, cuando yo llego a alguna ciudad que no conozco, con frecuencia el obstáculo más grande es obtener información. ¿Cómo uso el transporte público? ¿Cómo lo voy a pagar? Should I take? ¿Qué It's going to be ruta congested. debo tomar? ¿Va a haber algún tipo de congestión durante el día? Having an app Así que el simplemente tener una información que nos ofrezca toda esta información con
sistemas de pagos electrónicos facilita mucho el trasladarse dentro de la ciudad en bicicleta o caminando o usando el transporte público. Y entonces podemos preguntarnos qué se necesita para que los vehículos, los autobuses, los trenes sean más cómodos. Y en algunos de los sistemas de tránsito más antiguos, cada vez que alguien se sube al autobús o al tren, el conductor tiene que verificar que se haya realizado el pago. Esto es muy poco eficiente y hay formas de pago que sean mucho más eficientes, que eso es parte de lo que hace este sistema, que el pago sea un prepago antes de subirse al autobús, de forma que el conductor no tiene que estar verificando nada. También puede haber sistemas de control de prioridad para autobuses en el que los autobuses se desplazan más rápidamente y no se retrasan tanto en las intersecciones, por ejemplo. También se puede tener servicio de Wi-Fi a bordo, de forma que al momento de irnos desplazando, podemos ir usando nuestro teléfono o nuestra computadora de forma gratuita. Estos son tipos de cosas que un pasajero agradece ampliamente, así que eso es lo que debemos buscar, la manera de que la experiencia de transportarse en autobús o en un tren se conviertan en experiencias premium de alta calidad que la gente espere con ansias. Por supuesto, con sistemas de aire acondicionado, con menos público o menos hacinamientos, sin basura, experiencias placenteras. Eso es lo que la tecnología actual debe buscar lograr. Otra pregunta es, ¿cómo es que el COVID ha cambiado la forma en que nos desplazamos? Eh, el futuro de las nuevas movilidades en las ciudades, ¿cómo será? Es una oportunidad emocionante. Podemos aprovechar estas nuevas movilidades de manera que nuestras ciudades mejoren y que la experiencia de viaje sea mejor también. El COVID ha venido a cambiar nuestros sistemas de transporte urbano de ciertas maneras, pero la parte más básica permanece igual. Por ejemplo, durante los cierres, durante la pandemia, la gente se percató de que es muy conveniente vivir en una área de la ciudad donde contamos con todo lo que necesitamos, como farmacias, supermercados y parques y escuelas para los niños que estén todos disponibles a distancia a pie. La pandemia fue un recordatorio de que el lugar donde vivimos y la calidad de donde vivimos es muy importante en nuestra calidad de vida. Y el tener todos estos servicios en nuestro lugar de vivienda, sin tener que subirnos a ningún vehículo para trasladarnos a otro lugar para acceder a los servicios, hace que cualquier zona sea un mejor lugar para vivir, sobre todo si es que va a haber más pandemias en el futuro. Y espero que con esto haya resuelto todas las preguntas y por favor háganme saber si hay preguntas adicionales.